Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta primera toma de contacto. En esta entrevista vamos a acercarnos a conocer algunos aspectos de Valle. Comenzamos. Valle reside actualmente en Torrevieja, aunque es natural de Madrid. Su formación viene desde distintas ramas: sanitaria, educación y arte. Estuvo en la Escuela de Cerámica de Madrid y se especializó en torno y escultura. Participó en varias exposiciones de cerámica y realizó diversos cursos sobre arte y discapacidad. En la actualidad sigue su formación enfocada hacia lo creativo y lo humano, con intención de llegar a un desarrollo más espiritual. Hola Valle. Hola. Bienvenida. Muchas gracias por esta entrevista. ¿Nos podrías contar quién se esconde tras el seudónimo de Valle? Pues Valle son los aspectos que me gustan de mí, que no tienen por qué corresponderse con la realidad, y es lo que me permite soñar, ser quien soy y desarrollarme. ¿En qué momento sentiste la necesidad de expresar la creatividad que llevas dentro? Pues supongo que como todo el mundo, cuando somos pequeñitos y nos gusta aprender, jugar y experimentar, pues cuando era pequeña me gustaba jugar con la plastilina y con el barro. Entonces hacía mis propios juguetes, hacía muñecos y personajes, los ponía en un cartón de huevos y eso era un coche. Cuando me cansaba, pues los volvía a deshacer, hacía otro juguete y seguía creando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, desde siempre, desde niño. ¿Qué te aporta expresarte a través del arte? A través del arte es una manera más suave de expresarme, bien sobre aspectos sobre mí en particular o sobre cosas o experiencias que pueden ayudar a otras personas a mejorar y así aprendamos a vivir de una manera más feliz. Entonces el arte me aporta el liberarme de aspectos que quiero dejar atrás y me aporta la herramienta de expresión que me hace acceder y llegar a otras personas. ¿Hubo alguien o algo que te inspirara? Sí, me recuerdo que cuando era pequeña iba desde Oropesa a Puente del Arzobispo, que es un pueblo de mucha cerámica, y bueno, me fascinaba ver cómo torneaban el barro, cómo modelaban, cómo decoraban las jarras y demás, y hacían del barro, que es un material pues, sucio, pringoso, sin forma, hacían objetos bellos y prácticos, y hacían bello lo cotidiano. Entonces es un aspecto que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque cuando nos rodeamos de ese arte, cuando nos rodeamos de esa belleza, pues es algo que me inspira y me parece maravilloso. ¿Cómo comienza tu proceso creativo? Pues hay algo que me llega, que a través de que algo veo, me estimula, no sé, que siento, ¿no? Entonces me queda como dándome vueltas. Y poco a poco pues voy cogiendo un lápiz, un boli y voy haciéndolo como plasmándolo en dibujos. Y cuando lo veo físicamente, pues puedo ir cambiando aspectos, puedo ir dándole forma y lo voy madurando, pues cambiando cosas, hasta que llega un momento que digo, pues ya está, y lo doy por terminado. Entonces no me planteo nada más, me gusta cómo está y ya está, y ahí se queda. Entonces ese es mi proceso creativo. ¿Has tenido una trayectoria clara o ha habido algo que te llevara hacia otro camino? A veces pensamos que las circunstancias nos alejan de nuestra trayectoria, pero quizás ahora comprendo que nos hacen dar una vuelta más grande para recopilar información, experiencia y madurar. Todo lo que pensé, todo lo que aprendí y pensé que me había alejado de mi camino, pues es lo que me ha hecho ahora definirme más en lo que soy, siento y hago. ¿Cómo volviste? Pues viviendo el humano, aceptando todas las circunstancias que me iban viniendo, aunque en ese momento hay veces que me superaban y no llegaba a comprender por qué me estaban pasando. ¿Qué te ha dado fuerza para comenzar de nuevo? Con la fuerza más grande, más saludable y más maravillosa, que es el amor. Pero el amor a todo, el amor a la vida, el amor a las personas, el amor a mí misma y el amor que doy. Lo que pasa es que en esos momentos, cuando estuve haciendo esta exposición y este libro, no tenía ese amor en mí, entonces estaba como muy vacía y me ayudó el amor que recibí de la familia, de los amigos, con esas conversaciones, con esa sopa, con esos momentos, con ese apoyo. Entonces hay veces que tiré la toalla y ellos me sostuvieron y me dieron con ese amor y con ese cariño me dieron la fuerza para continuar.
¿Tienes claro que este es tu auténtico camino? Sí, tengo claro que tengo que comprender, aprender y soltar lo humano, y la manera más divertida y más práctica es desde el proceso creativo. Hay una parte de esa creatividad que se trabaja desde lo íntimo y en soledad, y hay otra parte que se comparte con las personas que andamos por el mismo sendero. Y bueno, pues compartimos muchos momentos, nos apoyamos en cada paso y no me lo quiero perder. ¿Te quieres apuntar? Seguro que será divertido caminar contigo. Dinos, ¿una película? Planeta Libre, de Colin Serrault. ¿Una canción? Puede ser, de Conchita. ¿Un olor? Jazmín. ¿Un color? Blanco. ¿Una frase? Aprendiendo y creando doy alas a mi espíritu. ¿Tienes pensado dar a conocer algún proyecto? Sí, tengo un proyecto que está a punto de salir, que se llama Escultura Existencial. Está basado en una exposición y tiene escultura, dibujos y textos. Lo veréis próximamente. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros y darnos la oportunidad de conocerte un poco más. Y esperamos ver pronto tu proyecto. Eso es que muchas gracias. Gracias a todos.